Eh, Muchas gracias por la invitación. Saludos de los hermanos de Chillán, algunos me han acompañado el día de hoy, así que veo al menos a la hermana Wilma. No sé si estará don Víctor o se irán a unir más adelante. También está Marías y a todos los hermanos a la distancia. Ahí está Víctor, ya lo oí. A la distancia les mando muchos saludos de nuestra asamblea pequeñita de Chillán. Y nosotros estábamos viendo la primera carta de Juan en febrero. Esa fue la última reunión que tuvimos. Y el estudio no quedó ahí, pues. Yo seguí estudiando la carta y seguí sacando lecciones preciosas para la vida. Así que de eso vamos a seguir hablando, porque considero que esta carta es un buen libro. Ya lo ha dicho don Denis Hanna cuando estuvo con ustedes. Era un buen libro para empezar a estudiar la Biblia. Y yo creo que es así, que todo creyente debiera conocer. Y voy a hacer una sola pregunta. A lo mejor alguien me la puede responder. Sin mirar la Biblia. ¿Cuál es el tema principal de la carta primera de Juan? Sin mirar la Biblia. Alguien que me levante la mano, el hermano Fernando ahí le va a dar el audio, o el mismo hermano Fernando me puede contestar. Vamos a tirar a la piscina al hermano Fernando. Creo que es el gran tema de la carta primera de Juan. Ya yo lo voy a decir para que no haya problema, porque veo que el gran tema está en el versículo 3 del capítulo 1. Acompáñame a leerlo, mire, dice ahí: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión. El gran tema que encierra toda la carta, que podríamos llamar en lo que va a profundizar el apóstol Juan, es la comunión de los creyentes. La comunión, como dice, con nosotros, con los apóstoles, los discípulos de Cristo, los que tenían el mensaje original, los que quedaron con el legado del Señor, el discipulado. Y nuestra comunión, dice el apóstol Juan, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y esto es tremendamente grande. Usted no se imagina, si no ha leído el apóstol Juan está diciendo. Está diciendo que hay una unión común, una koinoía, como decían los griegos, algo que nos une a todos nosotros y que es lo que se sabe doctrinalmente de la palabra de Dios. Eso dice el testimonio histórico, es lo que debiera a nosotros unirnos en comunión. Esta comunión es primeramente con los apóstoles, pero él agrega algo, dice que los apóstoles tenían una verdadera comunión. Verdaderamente esta comunión es con su Hijo Jesucristo. Y ahí nosotros nos damos cuenta de que esta comunión que nosotros hoy tenemos entre creyentes tiene un origen que es vertical y descendente de Dios al hombre y luego sube del hombre a Dios a través del Señor Jesucristo, y ya a Dios no le vemos cual Dios, sino que le vamos a ver como un padre de familia, una relación nueva, es una relación íntima, es una relación cercana. Nosotros no tenemos que ver a Dios lejano en tenemos un mediador. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y los que estamos en podemos decir de Dios que es nuestro Padre. Esta maravilla que está en la cabeza del apóstol Juan mientras escribe la carta inspirado por el Espíritu Santo. Y tiene un propósito. Cada vez que leamos la palabra dentro de esta carta hay un propósito. Y el versículo
4 dice, estas cosas, ¿para qué? Vuestro gozo, hermano. Para vosotros creyentes, los que estáis en Cristo, los que estáis en comunión con Cristo, tengáis gozo y vuestro gozo no sea algo efímero. Este gozo no sería algo idealista, no, es un gozo, es sobrenatural, está más allá de la experiencia de las circunstancias, es un gozo cumplido. Son las mismas palabras que el Señor utilizó con los 11 en el aposento alto. El gozo sería cumplido. Y aquí vemos cómo se cumple en nosotros. Entonces decíamos que el gran tema de la carta primera de Juan es precisamente la comunión. Esta comunión que es con el Padre a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, y también es una comunión que se da entre creyentes, pero aquí es donde viene la gran preocupación del apóstol Juan, porque el apóstol Juan nos va a hablar de la comunión y nos va a hablar en términos que ya ha establecido cuál es la base de la comunión, y la base de la comunión es doctrinal, es todo lo tocante al verbo de vida, es todo lo que ellos han experimentado en relación a la persona del Señor Jesucristo. Eso ya lo habíamos visto nosotros en el primer capítulo, en la primera parte. Y hay un mensaje central en esta carta, aparte de la comunión, es un mensaje que va a traspasar todos los capítulos, todos los versículos de esta carta, que tiene relación con Dios mismo, que tiene que ver con el carácter de Dios, que tiene que ver con la perfección del carácter de Dios. Y ese está en el versículo 5. Y a mí me llama la atención porque mucha gente predica de esta carta y predica 2 versículos de esta carta y los predica cortados. Yo no sé si usted se ha dado cuenta. Primero dicen que Dios es luz, y de ahí sacan una infinidad de mensajes que está bien, Dios es luz. Y también se van al 4:10 cuando dicen Dios es amor, y predican una infinidad de mensajes relacionados con Dios es amor. Pero fíjese que el mensaje es doble. Dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y este mensaje no es que a los apóstoles se les ocurrió. Este es el mensaje que recibieron de parte del Señor. Y este mensaje está hablando de los atributos, del carácter, de la perfección de ese Dios santo, sublime, eterno, muy alto, muy lejano, porque es sin pecado. Y ahí está la disyuntiva. Ahí es donde viene la problemática del tema de la comunión. Si Dios es santo y en él no hay ninguna tinieblas, eso ya lo tenemos claro, es el mensaje que reveló el Señor a sus apóstoles. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Para Juan la luz es santidad, para las tinieblas es pecado. Eso lo dice en el Evangelio de Juan. Así que tenemos claro que ahí se está refiriendo al carácter santo de Dios y que no se contamina con nada, ni puede ser contaminado con nadie. Entonces viene la problemática en el siguiente punto. ¿Cómo yo, que soy hombre, pecador, salvado, pero aún permanece en mí la naturaleza pecaminosa, la carne, cómo yo puedo tener comunión con un Dios que es todo luz? Y entonces, en forma sistemática, el apóstol Juan va diciéndonos que hay personas que dicen que una vez salvado ya no hay pecado. Si decimos que no tenemos pecado, mentimos, dice el apóstol Juan. Eso no es verdad. No es así. Entonces hay un recurso para el creyente. Hay 2 recursos en realidad, si lo queremos ver así. Está la confesión de nuestro pecado. Cuando nosotros caemos en pecado, cuando cometemos una maldad, cuando pensamos siquiera en cosas malas y negativas que dañarían la honra, la gloria, la santidad de Dios, tenemos la confesión de nuestro pecado.
Y para entender el proceso de una verdadera confesión del pecado, es necesario entender qué significa confesar. Y eso también lo explicamos. Confesar viene de una palabra griega que es homologar o decir lo mismo. Aquí no se trata de que yo morbosamente, ¿cierto?, me pare frente a Dios y le empiece a describir todo lo malo que yo he hecho. No. Cuando hablan de homologar, es que yo tengo que decir lo mismo que Dios dice en relación a mi pecado. Si mi pecado, por decirlo de una manera fuerte y grotesca para que se estremezca un poco la conciencia, fuera fornicación, y la sentencia sea mortal, como lo era en la ley de Dios en el Antiguo Testamento, yo tengo que pararme frente a mi pecado y condenar esa actitud pecaminosa que hay en mí, como si Dios mismo estuviera hablando. Decir lo mismo, confesar. Y arrepentido porque yo soy responsable de ese pecado, volver a suplicar el perdón de Dios. Lo maravilloso de esto es que cuando David pasa por esas experiencias en el Salmo 32, en el Salmo 51, que usted lo puede leer en casa, en el 32 creo que es, cuando dice, yo confesé mi pecado, y Dios inmediatamente, y tú perdonaste. Es como que si Dios está esperando del creyente que reaccione a causa de ese pecado, y Dios de inmediato otorga el perdón. En nuestro caso, nuestro perdón está basado en el sacrificio del Señor Jesucristo. Nuestro perdón está garantizado, está afianzado por la obra del Señor en la cruz del Calvario. Y por lo tanto, cuando nosotros tenemos que acudir al Señor en confesión, no solamente tenemos este recurso precioso de la confesión, de decirle a Dios que estamos pecando, que estamos mal, que hemos caído y necesitamos su perdón, sino que dice en el capítulo 2 que tenemos un abogado para con el Padre. Y fíjese que este abogado no es para con Dios, y es importante rescatar estos términos para nuestra conveniencia, gozo, comunión y todo lo que involucra todo esto. La abogacía, de nuestro Señor Jesucristo, el justo, como se le llama aquí, es para con el Padre. La relación que a nosotros se nos da de hijos por haber recibido, por haber creído el nombre del Señor Jesucristo en nuestros corazones, es restablecida únicamente por la obra de intercesión de aquel Paracleto que está en el cielo en favor nuestro. Fíjese que la palabra abogado ahí es la misma palabra que se ocupa para el Espíritu Santo, el Paracleto, el otro consolador. El Señor es el consolador, el Espíritu Santo es el otro consolador, y los dos tienen el mismo título en las Escrituras, el Paracleto. Uno le dice abogado acá, y allá en el Evangelio de Juan es el consolador. Es maravilloso. Tenemos doble ayuda, doble porción, si quisiéramos decirle así. El Espíritu Santo en nosotros, que nos contriñe, que nos convence de nuestro pecado, que hace un efecto profundo a través de la palabra de Dios en nosotros, y nos ayuda a limpiarnos para tener esta comunión en pleno gozo con el Padre. Y seguimos nosotros viendo estas situaciones de problemática. Hay algunas personas que dicen que no tienen pecado, y hay algunas personas que dicen que están en comunión, y vamos a ver que el verdadero fruto de estar en comunión, de estar en la luz, como dice en la mitad del capítulo 2, desde el versículo 7 en adelante, que es su tema, algunos dicen que están en la luz, y recordemos que Dios es luz, y en Él no hay tinieblas, por lo tanto ahí ya nos da una relación de que aquel que dice que está en comunión con Dios, no debiera estar en pecado, no debiera permanecer en pecado. Y esta palabra permanecer
es la palabra que más se repite en esta carta. ¿Se ha dado cuenta usted de eso, no? Permanecer. Se va a repetir en los primeros 4 capítulos de esta carta. Hay una permanencia en Dios, hay permanencia en su palabra, hay permanencia en Cristo, hay permanencia en el amor, y todas tienen consecuencias. Todas tienen un efecto en nosotros. Y lo va a poder usted descubrir cuando tenga tiempo, subraye en su Biblia o anótelo aparte, cada versículo donde aparece la palabra permanecer, qué está hablando, dónde yo debo permanecer o qué permanece en mí, porque por ejemplo él dice, si vuestras palabras permanecen, si mis palabras permanecen en vosotros, dice el Señor, hay un efecto. Hay un efecto. Y eso es muy interesante. Entonces, estudie. Yo le estoy incentivando a que estudie porque quiero llegar a donde quedamos la última vez. Sí, sí alcanzo. Y es que aquí lo que dice es que el que dice que permanece en luz, pero no ama a su hermano, lo aborrece. Ahí hay un peligro grave. Esa persona que está diciendo que permanece en la comunión con el Señor, que permanece en la luz, pero no ama a su hermano, es un mentiroso. La verdad no está en él. Y es terrible, porque esa persona está engañando no solo a sí mismo, sino a los demás, y le está haciendo creer que él sí permanece en comunión. Y lo más duro de todo esto es que una persona que se identifica con el Señor, y aparte de identificarse con el Señor, anda erradamente, anda en las tinieblas de afuera, lamentablemente trae un mal testimonio, engaña a muchos debilitados en la fe, arrastra a muchas personas tras de sí, y nosotros somos los responsables de estar alerta frente a tales personas. Esa es una responsabilidad que aquí esta carta nos está atañendo a nosotros. Y lo más triste es, como decía, que se engaña a sí mismo, porque dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, versículo 11 del capítulo 2, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. No hay nada más triste que ver a un cieguito que no sabe a dónde va. Aquí hay personas que son ciegas físicamente y uno las ve en la calle, pero muchos de ellos se ubican. Hay señales que están en los semáforos, en la esquina, y ellos pueden ubicarse rápidamente, pero cuando están desorientados es muy triste. Incluso uno le puede preguntar y no va a saber comunicarse porque ellos no ven. Y esto es lo que pasa con las personas que dicen estar en comunión, tratan de hablar las cosas de Dios, tratan de compartir con los creyentes, pero entorpecen la comunión, porque ellos andan en tinieblas, están en pecado y tratan de justificarse a sí mismos, y su camino está errado y por lo tanto están cegados en cuanto a la verdad. Del versículo 12 en adelante hasta el versículo 14, le habla a todo el grupo de la familia de Dios, a los hijitos, a los padres, a los jóvenes, y habla de preciosas victorias que también las analizamos en su momento. Y el versículo 15 del capítulo 2, el gran peligro con el que comienza las advertencias. No améis al mundo. No améis al mundo, que también lo vimos y terminamos diciendo lo del versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, mire, permanece para siempre. Ahí está el verbo otra vez, permanecer, permanece para siempre, se queda, no se mueve, está estable, ahí está. Pero ahora viene una pregunta de parte mía, para que ustedes, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Es importante, es una pregunta muy importante, porque aquí está en contraposición con amar el mundo, y uno podría decir, bueno, hacer la voluntad de Dios es simplemente no amar el mundo. Sí, y es correcto. Pero hay otros pasajes donde dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación.
y que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y en Romanos 12 dice, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, somos llamados a no solamente hacerla, sino a comprobarla, a vivirla, a experimentar lo que es la voluntad de Dios. Entonces a mí se me generó un conflicto porque yo quería transmitirle a ustedes que hacer la voluntad de Dios no es simplemente el hecho de observar mandamientos y cumplirlos. Porque quienes hicieron eso fueron los judíos en el Antiguo Testamento, y la gran mayoría de ellos no logró alcanzar lo prometido en la ley porque iba tras la ley sin fe, sin fe. Iban mandamiento tras mandamiento, reglón tras reglón, y al final perdían de vista al Dios que los amaba tanto por sobre todas las otras naciones, como se lo dice en el libro de Amós, en el libro de Miqueas, en el libro de Malaquías. Y ellos decían, bueno, ¿y en qué nos amaste? Ahí en Malaquías capítulo 1 le dicen, ¿en qué nos amaste? Y él tiene que decirle, mira, Jacob, o sea, Esaú ya no está, y ustedes tienen todas estas bendiciones de parte mía. Han sido restablecidos porque en ese tiempo habían vuelto del exilio. ¿No les dije yo a Jacob amé y a Esaú aborrecí? Y nosotros somos amados de nuestro Padre. Somos aceptos en el amado, en Jesucristo. Es por Él que nuestras bendiciones están firmes. Él nos ve sentados en los lugares celestiales con Cristo. Pero Él quiere que nosotros hagamos la voluntad de Él. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer efectivo esto para permanecer en comunión para siempre? Si ese es el propósito del pasaje, es que nosotros permanezcamos en comunión para siempre, haciendo la voluntad de Dios, ocupándonos en la voluntad de Dios. Y hay un ejemplo muy gráfico en las Escrituras. No le voy a pedir que lo busquen, pero se los voy a comentar. Está en segunda de Samuel, capítulo 23, y en primera de Crónicas, capítulo 11. Mi hermano Víctor se va a acordar al tiro porque a él le gustan los libros históricos, yo lo sé. Y ahí está el relato de los 30 valientes de David. Ahí está en un relato paralelo, los 30 valientes de David. Una lista hermosa de grandes proezas y hazañas épicas. A los que les gustan las historias épicas, lea esos dos pasajes. Segunda de Samuel 11, si no me equivoco. Perdón, segunda de Samuel 23 y primera de Crónicas 11. Pero fíjese que se destaca de los 30 más valientes de todo el ejército de David, que era grande, a 3. Y se menciona el caso de 3, que ninguno de los 30, que eran los más valientes, alcanzó a los 3 primeros. Y el relato que está ahí inserto en esa gran nómina es que cuando David huía de Saúl en los tiempos en que todavía no era rey, él estaba frente a Belén y Belén estaba sitiada de filisteos. Había una guarnición filistea ahí. Y David expresa desde lo más hondo de su corazón un deseo y dice, ¿quién me diera de beber del agua que está en el pozo de Belén? Estoy parafraseando, para hacerlo más resumido. Y cuando estos 3 jóvenes valientes escucharon las palabras de David, decidieron entre los 3 ir hasta Belén, arremeter contra los enemigos de Dios, los filisteos, sacar el agua y llevársela a David. Ahora yo les voy a preguntar algo. ¿David los mandó? No, ¿cierto? David no dio ninguna orden. David expresó un deseo de su corazón, lo que él quería. ¿Sabe cómo se llama eso? El querer se llama voluntad. Es el deseo de un corazón. Así se define la voluntad.
Entonces, cuando nosotros leemos el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, nosotros debiéramos estar tan atentos a lo que Dios dice en su palabra, escudriñarla cada día, sacar de ella cada enseñanza, para que cuando nos encontremos con algo que sí nos corresponde, que sí es para nuestro beneficio, para nuestra santificación, que sí está ahí escrito, pero a lo mejor nadie más lo vio, yo lo vi. Hermano, eso es lo que Dios quiere para ti. Eso es lo que Dios te está diciendo que tienes que hacer. Yo tuve en una experiencia personal casi 15 años para cumplir con lo que la palabra de Dios dice, literal. Y creo que en 15 años nunca hice la voluntad de Dios como cuando el Señor me ha revelado en su palabra lo que yo debo hacer conforme a mi vida. A veces hasta doloroso para mí. A veces hasta profundamente contrario a mis propios deseos. Y yo creo que por ahí va la voluntad de Dios. Cuando hace que nuestra carne muera, cuando hace que nuestro deseo por el mundo no exista, pero cuando nos llama a la santidad, cuando nos llama a la comunión, cuando nos llama a estar pendientes de lo que Él quiere, de lo que Él anhela, como estos jóvenes que fueron los más valientes. Y ellos hicieron grandes hazañas, ellos hicieron unas proezas pero increíbles, pero esta que se destaca al principio del relato es la que les hizo ganar un tremendo renombre. ¿Sabe por qué? Porque David todavía no era rey. Había sido ungido por un profeta que ya había partido. Había otro rey reinando. Las condiciones eran totalmente contrarias y habían enemigos del pueblo custodiando esa agua. Y ellos pusieron en riesgo sus vidas por cumplir el deseo del corazón de David. ¿Cuánto más nosotros seremos beneficiados, reconocidos en el tribunal de Cristo cuando hagamos la voluntad de Dios y permanezcamos para siempre en comunión con Él? Ese es el llamado. Ese es el llamado de esta carta tan maravillosa. Y ahora vamos a leer versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Fíjese que no ha hablado en toda la carta hasta aquí acerca de la vida eterna. Es porque Él quiere preparar el corazón para esto. Y seguimos leyendo, dice, os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Esa es la exhortación. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste,
tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que eres justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Leímos desde el versículo 18 al 28. Otro peligro, otra gran amenaza para la iglesia. Los creyentes primitivos estaban desconociendo esta verdad y era necesario advertirles que se iban a levantar hombres engañadores. Y aquí el apóstol los define como anticristos, los que están en contra y frente a Cristo en forma opuesta, se oponen a Cristo. Eso es lo que significa el prefijo anti. Están en contra, en oposición, van de frente, pero contrariamente a la persona del Señor. Y él hace alusión a un personaje que ya ha sido introducido en las cartas, en las epístolas del apóstol Pablo y también en el Evangelio de Juan, y Juan es el único que le llama el anticristo en singular y con mayúscula, le llama el anticristo, y es porque este personaje es histórico y va a ser único, pero dice que ya hay muchos anticristos. O sea, él no se detiene a enseñarnos en esta porción acerca de ese anticristo futuro que vendrá en el tiempo de la gran tribulación. No, hermano, ese no es su tema. Él está haciendo un alto aquí para hacer un comparativo. Y así como va a haber un hombre, un supremo anticristo que va a ser malvado en extremo, que va a superar todas las expectativas que nosotros tengamos de una persona malvada, y va a ser un gran dictador de la humanidad en el tiempo futuro de la gran tribulación, el día de hoy, dice el apóstol Juan, le está diciendo a sus lectores, han salido muchos anticristos. Bueno, ¿y quiénes son? Son aquellos que estaban con los creyentes, pero no permanecieron con los creyentes. Se separaron, se fueron de la comunión de la iglesia, se apartaron de la sana doctrina, se fueron lejos al mundo y luego vuelven con la idea de querer engañar, haciendo terrible daño a la congregación por causa de sus enseñanzas. No todos, dice el apóstol, son de nosotros. Estaban con nosotros. Es como cuando alguien recibe una visita en su casa, le recibe como visita, permanece algunos días, luego se va. No era de la casa. No era de la familia. Así lo entiendo a través de este escrito. Hay gente que se acerca a las iglesias, a las asambleas, busca estar cerca de los creyentes, disfruta de la buena comunión que hay entre los creyentes, incluso puede que hasta se identifiquen. Algunos han llegado a bautizarse, incluso con tristeza, porque no está en nosotros decidirlo tampoco, se han sentado a la mesa del Señor por largo tiempo. Y al correr de los años, se descubre que esa persona no era de nosotros. Y con tristeza se dice, se debe comunicar. Y no debe haber ninguna tristeza al darnos cuenta de que una persona que compartía estas cosas con nosotros falsamente se ha alejado después de una comunión de una iglesia. Eso, claro, por una cercanía, por una simpatía que uno puede llegar a sentir, pero nuestro amor, nuestra comunión, nuestra más cercana relación debe ser reservada, como lo dice la carta, para aquellos que han nacido de nuevo y que son del Señor, nuestros hermanos. Si alguien se manifiesta al tiempo después que no era creyente, que no era un hermano, y lamentablemente a veces ni siquiera hay pecado de por medio, es simplemente porque niegan al Señor, porque se reconocen después de que en realidad nunca se habían convertido, y algunos más fuertes sí, con pecado caen y no se levantan nunca y permanecen en esa situación y se alejan.
pero no eran de nosotros. Y lo que es más triste, ellos vuelven, y vuelven con ganas de pervertir a la iglesia, de dañar al pueblo de Dios. Por eso son anticristos. Vienen con doctrinas falsas, vienen con enseñanzas herejes, vienen con situaciones en sus mentes y en sus corazones que no están de acuerdo a la palabra de Dios, como por ejemplo lo que dice aquí. ¿Quién es el mentiroso? Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Y ahí está diciendo de que Jesús, el hombre, el personaje histórico, como quiera llamarle a una persona que no es creyente, puede decir muchas cosas buenas de él. Un gran hombre, un gran enseñador, un gran ejemplo, alguien que entregó su vida por una causa noble, así lo describen en el mundo, pero no era el Mesías. Lo digo con respeto porque esta gente así lo dice. Entre ellos, el mismo pueblo de Dios. Los musulmanes también reconocen en el Señor Jesucristo a un gran profeta, a un líder, a una persona notable, a un milagrero, como le decían incluso los mismos judíos, pero no reconocieron al Mesías. Y los musulmanes, menos. Y el día de hoy se han levantado personas que fueron miembros de congregaciones, tanto asambleas como la nuestra, como de denominaciones, que también están poniendo en tela de juicio la persona del Señor y su ministerio, cual el Mesías, el ungido de Dios, el Cristo. Cuando la Escritura enseña claramente que Él sí es el Cristo. Y cuando nosotros tenemos en mente esto de que el Señor Jesús es el Cristo, debemos recordar que esto fue una revelación que le fue dado al apóstol, al Juan el Bautista, el día que el Señor Jesucristo, cual hombre, fue al río Jordán a presentarse para ser bautizado, y entonces los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió en forma corporal sobre él como de paloma, y se oyó la voz del cielo de Dios diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. De todas las personas que se fueron a bautizar en el tiempo que Juan estuvo ministrando en el Jordán, solamente de la persona del Señor Jesucristo se dijo esto. He ahí la señal inequívoca de que aquel Jesús que nació en Belén, que vivió en Nazaret, hijo de María y según se creía de José, en realidad es el Cristo. Cristo es una palabra que significa el ungido. Y esta palabra Cristo va a tomar una importancia en este capítulo porque esta misma expresión, Cristo el ungido, va a ser la que va a ocupar el apóstol Juan para decirle a los creyentes que los creyentes tienen la unción del Santo. Y está hablando ahí no de otra cosa, sino del Espíritu Santo que permanece en nosotros. Esa es la unción del Santo. Los creyentes debemos saber esto, que nuestra unción está desde el día de nuestra conversión, cuando se nos dio a beber de un mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo está en nosotros desde el día de nuestra conversión. Y Él es quien promueve, por así decirlo, el que potencia, el que hace posible la comunión entre los creyentes. Y es quien también puede hacer posible la comunión nuestra con el Señor Jesucristo y con el Padre. Entonces, esto es de vital importancia, porque de aquí en adelante ya no le va a llamar más la unción. En el capítulo siguiente le va a llamar derechamente el Espíritu Santo, o el Espíritu que está en vosotros, y que da testimonio a nuestro espíritu. Entonces hay un
un ministerio del Espíritu Santo también en nosotros cuando estamos en comunión, que nos va comunicando verdades, como lo enseñó el Señor. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Eso es revelación, hermano, de las Escrituras para nosotros. Es el Espíritu Santo quien toma de las Escrituras lecciones preciosas y las aplica a nuestro corazón. Y nos hace estar más cerca cada día de la persona del Señor. Es un camino muy largo. Y el peligro está ahí. El peligro está en que hay engañadores. El peligro está en que van a llegar estos anticristos con novedosas doctrinas, con novedosas cosas, tratando de mostrarnos algo nuevo. No necesitamos esas cosas, dice el apóstol Juan. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe nada. Y la idea ahí es de que nadie os enseñe nada nuevo, porque nosotros sí tenemos necesidad de enseñadores, de ministros de la palabra, de hermanos que se consagran para enseñarnos la Escritura. Uno lo hace en la humildad de alguien que algo ha descubierto en la palabra del Señor y quiere compartirlo con amor a sus hermanos, pero hay hermanos que son preciosos en cuanto a enseñanza profunda, y a esos hermanos hay que apreciarlos. El hecho de que aquí diga no tenéis necesidad de que nadie os enseñe nada, es porque lo de afuera hay que rechazarlo. Lo novedoso, eso que llama la atención a la carne, eso que viene contaminado. Pero hay hermanos preciosos entre nosotros que son dones del Espíritu, dones del Cristo resucitado, perdón, cuando dice que algunos constituyó apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Esos dones son útiles para la iglesia, son para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Y sí necesitamos que ellos nos enseñen, pero acá está hablando en contraposición con los que son de afuera. Y la idea de esto es que si la unción permanece en vosotros, como verdaderos creyentes, el Espíritu Santo permanece en nosotros, entonces no tendremos necesidad como iglesia de nada foráneo, de nada que tenga que ver con estos engañadores. Y creo que ya estoy en la hora, perdón por los minutos. Entonces dice que hay un propósito de toda esta enseñanza, hermano, por favor. Lo último es el versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, y viene un para qué. Este objetivo, esta meta final dice, para que cuando se manifieste, cuando el Señor venga, hermano, tengamos confianza. Ayer escuchaba a un hermano que decía que la fe se iba a acabar cuando viéramos al Señor, pero cuando venga el Señor necesitaremos de esta confianza, porque también es fe, pero una confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Yo no sé, yo trabajo en construcción, y a veces uno desarrolla un trabajo, y lo desarrolla de acuerdo a lo que uno piensa, porque a veces la instrucción es mala, estamos en un trabajo secular, ¿cierto? Y puede haber una mala instrucción, una mala idea de por medio, pero cuando viene el jefe, el dueño de la obra, por así decirlo, y mira, y toma su wincha y mide, ¿sabe? Está malo. ¿Quedó pasado o quedó corto? Hay que hacerlo de nuevo. Y uno se siente tan avergonzado, hermano. Es como que uno se frustra. Ese avergonzamiento es lo que está diciendo la palabra aquí. Cuando lleguemos a la presencia del Señor y le presentemos nuestra vida, nuestras obras, cómo construimos lo que Él nos mandó a hacer. Como el pasaje de 1 Corintios, habrá plata, piedras preciosas, oro, o habrá madera, heno, hojarasca. He ahí la importancia de utilizar este gran recurso que Dios nos da frente a las falsas enseñanzas. Es un ejercicio necesario que nosotros ocupemos la persona del Espíritu Santo, alimentándonos con la palabra de Dios, para que Él nos enseñe y nos confirme en la verdad de su palabra, estando atentos a hacer la voluntad de Dios como los tres valientes y permanecer para siempre, hermano, para siempre. Juan nos está entregando
el secreto para no permanecer en pecado y no caer. Así que siga leyendo la carta primera de Juan. Si el Señor lo permite, en una nueva oportunidad podremos tomar otra porción. Muchas gracias.